Gian Calvino. Son del 1500, ¿no? Son del siglo XVI, todos estos personajes. El siglo XVI fue uno de los siglos más importantes de nuestra historia, de nuestra civilización, de nuestra cultura occidental. Fue uno de los siglos más importantes, el siglo XVI. ¿Quién fue Calvino? Calvino fue un cuasimonje, un hombre teólogo, cuasimonje, que le puso la letra a la música de Lutero, y entre los dos hicieron una canción. ¿Quién fue Lutero? Ese sí fue un monje agustino, ¿no? Lutero, que protestó Lutero, y puso sus bulas en Turingia, las clavó en la puerta de la iglesia. ¿Y por qué protestó Lutero? Porque León X, el Papa, había vendido el cielo. El virtualista más grande de la historia, León X, vendió el cielo. Lo loteó y lo vendió, con las indulgencias. Con eso construyó el Vaticano, un negocio maravilloso. Yo siempre me pregunto cuánto valdría un lote a la diestra de Dios Padre con mirada al paraíso. Debe valer mucha plata. Pues se loteó el cielo y se vendió. Las indulgencias permitieron hacer el Vaticano. Y esa fue la protesta de Lutero. ¿Cómo diablos que vendan? ¿Qué es lo que vendían? La gracia. ¿Con qué se negociaba? Uno compraba la gracia, hacía aportes y depende del aporte tenía cada vez más y más gracia. Esa fue una cosa muy compleja. Lutero protesta. Protestas había habido mucho, la iglesia era muy poderosa, era lo más poderoso que había, la directora del pensamiento de ese momento era la iglesia, la religión era lo más importante que existía en ese momento. Como hoy, para que un poquito nos pongamos en las botas de la situación. Hoy nadie puede pensar fuera de la ciencia. Tenemos un pensar científico. Dentro de 500 años tendremos un pensar científico. ¿Quién sabe? Si tendremos otro comando de la mente, otra idea macro, super, top of mind, no sé. ¿Para dónde vamos? No sé. Porque hoy ya la ciencia está poniéndose en tela de juicio con el mundo cuántico. Pero en ese momento, ¿qué era lo que primaba? Un pensamiento religioso. Lo más importante era lo religioso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, una protesta era una cosa muy seria. Camilo, protesta el monje agustino, y Gian Calvino responde y le pone a lo que Lutero planteó como protesta, le pone la letra. ¿Qué dijo Calvino? Dijo lo siguiente: no dijo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pongámoslo acá. ¿Cómo hacemos? Ok, ¿funcionará? Sí, ya funciona. ¿Qué dijo Calvino? Desde un principio, Dios estableció lo que cada uno iba a hacer en la vida, destinando a algunos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. Desde un principio, desde toda la eternidad, venimos predestinados a condenarnos o a salvarnos. Desde toda la eternidad. Y cuando se lo preguntaron, dijo, ¿pero cómo así? Le preguntaban a Calvino. Dijo, misterio divino, dijo Calvino. Jesús solo murió por los elegidos, dijo Calvino. Y los elegidos eran personajes que tenían ciertos signos, y si los tenían todos eran santos vivientes. ¿Cuáles eran los signos de los elegidos? El primer signo era trabajar, trabajar y trabajar. El primer signo de los elegidos, trabajar todo el tiempo y dedicarle al trabajo a Dios. Por lo tanto, el producto del trabajo era también bendecido. ¿Cuál era el producto del trabajo? El dinero. Era el producto del trabajo, en última instancia. Por lo tanto, ser rico era ser bendecido y ser pobre era ser condenado desde toda la eternidad. Esa fue la conclusión final de la doctrina de Calvino. La Iglesia venía planteando exactamente lo contrario. Y uno se pregunta si Calvino fue simplemente un idiota útil del momento o tenía algunas otras ideas en la mente para haber planteado lo que planteó. Porque en ese momento Europa ya era rica. Hacía 300, 400 años era pobrísima Europa.
Cuando aparecen los mendicantes, San Francisco de Asís, etc., ya lo más importante es ser pobre, y entre más pobre, más posibilidades iba uno a tener de goce en el reino de los cielos, sufriendo acá. Ese era el modelo hasta ahora de la Iglesia. El dinero era estiércol del demonio, era prohibido por excomunión prestar a intereses. San Agustín decía, el justo precio, el que se pasaba el justo precio cometía pecado mortal, y si prestaba dinero, eres comulgado. ¿Cómo les parece a los banqueros hoy con ese cuento cristiano de la época, ¿no? O sea, Calvino volteó la arepa, completamente. Obviamente todas las naciones poderosas, ricas de Europa se volvieron calvinistas, Inglaterra, Alemania la más poderosa, económicamente, Holanda poderosísima que era, Suiza ni hablar. Y obviamente quedaron la mitad de Francia también, solamente quedó la más poderosa de todas y la más rica, que era España. Quedó del lado de la Iglesia. Y viene toda esa revuelta que la sabemos, todos esos enfrentamientos que llevaron a que la Iglesia apretara duro el cinturón y generara la Inquisición. Fue la consecuencia de toda esta cosa. Bien, Calvino plantea esa teoría o ese acto de fe y hace una interpretación económica. Totalmente cambia la mente económicamente hablando de Europa en ese momento y genera la predestinación, que fue su doctrina, y deifica el dinero, vuelve el dinero Dios, reemplazan a Dios por el dinero. ¿Quién le contestó a Calvino? Un genio maravilloso, San Ignacio de Loyola, de la misma época, fueron contemporáneos. San Ignacio nació antes y murió un poco después que Calvino, pero muy pocos años. ¿Qué dijo Ignacio? Ignacio le responde a Calvino y dice: la voluntad libre puede producir buenas obras morales sin ayuda de la gracia, resistir las tentaciones y elevarse a los actos de fe, esperanza y contrición. Cuando el hombre ha llegado a este punto, Dios le concede la gracia por los méritos de Cristo. Depende de nosotros que la ayuda de Dios sea eficaz o ineficaz. Somos libres para obtener la gracia, dijo Ignacio. Primero, sí existe la gracia, no como dice Calvino. Segundo, somos libres de adquirirla. No nos la da a nadie. La adquirimos con nuestras obras. Y entre mejores obras hagamos, más gracia tenemos. Eso fue lo que dijo Ignacio. Somos libres, planteó. Además planteó que si éramos libres todos, éramos iguales. La gente libre es igual. Y debíamos amarnos fraternamente, como Cristo lo hizo. Fueron los planteamientos de Ignacio. Y además dijo, debemos ser felices en esta vida. Fue la primera persona que habló de la felicidad en esta vida, fue Ignacio. Fue un revolucionario absoluto, conceptual de su época. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Les parecen conocidas las palabras? Las tres palabras de la Revolución Francesa las planteó Ignacio. Planteó el libre albedrío con la libertad, igualdad y la felicidad en esta vida y propuso una cultura del amor, Ignacio. Y llevó a cabo esto, desarrolló cosas maravillosas, como fueron las misiones del Paraguay, cosas que desconocemos. No solamente fueron del Paraguay, el Paraguay fue el centro de las misiones de los jesuitas, lo que hicieron los jesuitas acá, porque ellos también mandaron sus misiones al Asia, a Japón y a la China, pero ya eran grandes imperios muy poderosos. En cambio aquí sí pudieron aplicarlo bien, porque eran indios, nómadas, caníbales, como eran los guaraníes, y en una generación los vuelven sedentarios, estetas, altamente musicales e industriales, y productores de dinero, y libres, e iguales. No lo podían soportar los reyes de Portugal y España, era imposible que lo soportaran. Ante todos los portugueses, que eran los grandes esclavistas, arrodillan al Papa y liquidan la compañía de Jesús. Y acá con ese experimento social maravilloso que hizo Ignacio en las misiones del Paraguay, que iban desde Caracas hasta Buenos Aires. Lo que pasa es que el centro fue el Alto Guaraní, el alto sitio del Guaraní allá en el Iguazú. Planteó las palabras de igualdad, libertad, fraternidad. Viene posteriormente, en el siguiente siglo, viene la Revolución Francesa, todo el iluminismo, toda la ilustración, retoman los modelos griegos, plantean el humanismo en la práctica, lanzan la Revolución Francesa que fracasa totalmente, matan a los líderes,
Todos se decapitan unos a otros, que mataron a Robespierre. Con Robespierre se acabó la Revolución Francesa y tuvo un aborto la Revolución Francesa. El aborto de la Revolución Francesa se llamó Napoleón Bonaparte. ¿Cómo una revolución social de ese tamaño produce un emperador? Eso se llama un aborto. Ahí fracasa la Revolución Francesa. Vuelven los reyes, vuelve todo igual. Tienen que hacer más revoluciones Europa y todavía sigue haciendo revoluciones para poderse quitar de encima un modelo no democrático. Mientras que triunfa otra 13 años antes. ¿Cuál? La Revolución Americana. 13 años antes de la francesa triunfa la americana. Y esa sí triunfa de verdad. Una revolución social de verdad. Una revolución además hecha por la clase media. La revolución del té, que empieza con el té en Boston. Pero esa revolución trae ideas particulares, porque venían con los puritanos. ¿De cuáles ideas? Calvinistas. Es una revolución calvinista. Y se instala un desarrollo revolucionario democrático con un dinero calvinista. Y empieza entonces a aparecer un modelo de triunfo de lo económico, la importancia. Luego viene la revolución industrial, que es el brazo armado de la revolución americana, hecha por los ingleses, pero se vuelve el brazo armado de la revolución americana, y terminamos en la ética de la productividad como una patente de corso para la voracidad de la cultura, porque es un planteamiento calvinista lo que había detrás de esto. Emerge allí, es el inicio de una cultura perversa, porque el dinero lo es todo, lo vale todo, y es el único sentido de vivir y de hacer y de funcionar, que es calvinista. Bueno, pasemos a otro punto, lo que llamamos, estas son ideas para meditar, que son bien interesantes, yo se las traigo para que ustedes las piensen un poco. El espíritu humano tiende a apropiarse de aquellas ideas que conducen a la satisfacción con el menor esfuerzo posible. Es una verdad de apuño hoy, viendo la gente joven, uno dice sí, satisfacción con el menor esfuerzo posible. El espíritu humano está organizado de tal manera que le es más grata la ficción que la verdad. Y las cosas son importantes por lo que parecen ser ilusoriamente y no por lo que son en realidad. Este gran mercaderista experto en comunicación y publicidad fue Erasmo de Rotterdam en el 1509, en el siglo XVI. Dijo eso Erasmo de Rotterdam, en el Elogio a la locura. Miren cómo el ser humano es el mismo siempre. Es el mismo. Lo que pasa es que la cultura va para un lado, va para otro, ¿no? La cultura hoy ha tomado los planteamientos de Erasmo y los ha desarrollado. Bien, ¿qué busca una cultura en última instancia? Generar estados mentales. Generar estados mentales, o sea, ideas que comanden la mente humana. El estado mental es una organización de fuerzas e intereses psíquicos alrededor de algo ideal, que se convierte en el centro último del sentido de ser individual o cultural de quien lo asuma como paradigma a seguir. Ese es un estado mental. Los nazis generaron un estado mental alrededor de un cuento, de un invento delirante que era la raza aria. En eso no existe. Se inventaron eso y ahí ese es un estado mental. La creencia absoluta en la raza aria, etcétera. Pues cualquier idea que predomine en un momento dado una cultura, pues se vuelve un estado mental. Allá vamos. Necesitamos que la democracia sea un estado mental, por ejemplo. Eso es una de las cosas que estamos luchando en esta cultura violentamente, tratando de hacer, por ejemplo, leyes para que cambien la cultura, la culturización, leyes para que cambien las costumbres. Dicen que la costumbre hace ley. Eso es cierto, pero la ley también hace costumbres. Por ejemplo, el maltrato. El maltrato, ¿quién no fue maltratado? Mi madre. Hoy, con las leyes de hoy, 3 cadenas perpetuas le hubieran metido a mi mamá por todo lo que nos hizo. Y durmió en paz, nunca tuvo sentimientos de culpa. Hoy uno grita a un hijo y el sentimiento de culpa lo mata. Tiene que ir al psicoanalista por lo menos 1 año. ¿Qué produjo eso? La ley. La ley. La ley y la publicidad también, ¿no? Pero la ley cambió la cosa. Ya no se puede tocar a un niño. Y viene toda la pelea alrededor de ese tema. Eso es todo un tema a discutir. Bueno, eso es generar un estado mental a través de la ley.